Multimedia presenta. Y México, la verdad es que es un país joven. Su mayor potencial reside en los jóvenes. Y eso hay que tenerlo bien claro. Pero es que tenemos que entenderlo. Nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia. Nadie más lo va a hacer. En corto, con Amina Chondo. Escucha un análisis profundo de los hechos que a todos nos interesan, tratados con una perspectiva joven de esta nueva generación de mexicanos que hacen las cosas de forma correcta. Tu opinión y lo que quieres escuchar serán las guías editoriales de Amina Chondo. Iniciamos. Hola, buenos días. Como todos los martes, a punto de las 9 de la mañana, los saludamos. Yo soy Rocco Revilla. A nombre de Amina Chondo les doy la bienvenida a En Corto Panel. El día de hoy nos acompaña Marinés Mesta. Buenos días. Su segunda vez, la verdad es que nos da mucho gusto tenerla aquí acompañándonos el día de hoy. Y René Moreno de Wikipolítica. Hola, ¿cómo están? Pues gracias otra vez por el espacio, Rocco. Y saludos también, que no sé en qué parte del mundo ande por ahorita. Sí, fíjate que anda de gira artística. También Carlos Manjarres, un saludote, que anda en Canadá dando clases y recibiendo clases. También va a estar allá por un mesecito, así que nos van a tener que acompañar durante estos días para que no nos quedemos solos, Marinés y yo. Con mucho gusto. Y pues antes que nada empezar con los eventos que pasaron en Charlottesville, Virginia, ¿no? Yo creo que es algo pues muy importante lo que pasó el fin de semana. Hubo unas marchas de nacionalistas blancos, como se hacen llamar, que pues más que nada son supremacistas blancos. Muchos de los grupos son de, pues como el Ku Klux Klan o el derecha alternativa, alt-right, que fue uno de los grupos que apoyó a Trump en su campaña, y ahorita como que también hay un medio, pues que se podrá decir como un resurgimiento, ¿no? Un resurgimiento a través de todo lo que pasó con Trump, ¿no? Pero también como un conflicto de intereses, vaya, porque Trump no ha querido salir, o al menos hasta hoy en la mañana salió a decir como una postura fuerte en contra de las acciones que habían pasado, porque hasta el día de ayer su postura había sido como muy imparcial o muy guanga, ¿no? Sí, creo que, bueno, hay que poner a lo mejor un poco de contexto de dónde salen estas marchas, más allá de estos grupos que yo creo que siempre han existido desde época de los Estados Confederados, pero que se habían mantenido medio en la oscuridad, en el silencio, y ahora con la entrada de este nuevo presidente ven sus demandas reflejadas y se van fortaleciendo. También hay que decir que hay un papel importante que juegan las redes sociales en el hecho de que estos grupos vayan agarrando fuerza y se vayan conectando entre ellos. Pues yo creo que el contexto nada más, en Charlottesville, Virginia, que es un estado del sur de Estados Unidos, se está discutiendo la posibilidad de remover una estatua de un general de los Estados Confederados, del general Robert Lee. Sí, Uh-huh. exactamente. Y es en esta coyuntura que los grupos de supremacistas blancos se deciden organizar un rally de Unamos a las Derechas, en el que se van juntando todos estos grupos. De hecho, habían estado ya hace tiempo las derechas como un poquito, pues de alguna manera más restringidas, como más sometidas, juntaban menos gente. Ahora lo que buscaron era con el apoyo de derecha alternativa, alt-right, como había apoyado Trump y como tenían todo este peso político detrás, la intención era juntar a más personas, ¿no? Y al parecer, según lo que vi, no pasó así, no eran tantos como se esperaban. También es importante recalcar lo que dices del general Lee, que es un ícono de los confederados pues de la extrema derecha, bueno, de los privilegiados blancos, ¿no? Como les dicen, y cómo todo lo que pasa en torno a estos países que fueron de la Confederación, como que siempre han tenido muy permeado el tema del racismo, ¿no? El tema de la abolición, como que pues no les ayudó mucho, y como que siempre estuvieron en esta guerra interna en Estados Unidos, ¿no? Sí, como dices, pues lo que pasó en Charlottesville es bastante representativo de lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? Y hay que recordar que el general Lee nació en Virginia, entonces también por eso no quieren perder como el último, digamos, espacio que les queda, ¿no? El último refugio, porque hay que aclarar, digo, también en el contexto, en estos últimos años se han ido removiendo varias estatuas, ¿no? Del general Lee en buena parte de Estados Unidos. Hay que entender también la coyuntura, ¿no? Ahorita está Trump
en la presidencia y es la razón también por la que se han hecho más vocales estos grupos de odio, ¿no? Porque al final esos son lo que son. O sea, ellos quieren ser denominados de otra manera, pero pues lo que pasó ayer fue antier, el sábado fue. El sábado. sábado. El sábado fue básicamente terrorismo blanco, ¿no? Que hay que recordar también que en Estados Unidos 95% de los ataques terroristas son hechos por gente blanca, ¿no? Pero parte del problema es esto, ¿no? Que no se consideran ataques terroristas cuando son hechos por personas blancas. Hablaba, creo que no me acuerdo quién era, y hablaba de cómo si hubiera sido un marroquí, alguien de Medio Oriente o de cualquier lado hubiera sido un ataque terrorista, ¿no? Pero estamos hablando que fue una persona blanca. Para esto, pues también poner un poquito de contexto. Durante estas manifestaciones de los supremacistas blancos, hubo otra manifestación de personas que estaban en contra de estas manifestaciones, ¿no? Y durante estas manifestaciones que traían a muchas personas, muchas más personas que las de supremacistas blancos, uno pues al parecer de los neonazis o de los otros grupos, los embistió con su auto, ¿no? Hubo, si no me equivoco, fueron 3 muertos y más de 35 personas heridas. Y ahorita también estamos viendo el contexto, no es por el tema de movilidad y nada, pero cómo el auto se ha convertido en el arma como del terrorismo, ¿no? Sí, es como un vehículo valga la redundancia, un vehículo de preferencia de algunas personas que quieren hacer como daños grandes. Es muy fácil nada más pisarle a la gasolina y dejártele ir a una turba y pues tienes ahí No un le número erras, ¿no? importante de gente. No quiero dar ideas. Ay, sí, poco peligroso, pero pues eso es lo mismo que pasó en Niza, si no me equivoco, en Inglaterra y en otros lados del mundo ha estado pasando como a través de embestir a personas, pues como causas más daño, ¿no? Y también pues eso nos pone en contexto de qué tan peligroso puede ser un auto en las manos equivocadas. También pues ver cómo se habla de que hay más de 1,600 grupos de extremistas ya en el país, como también este resurgimiento a través de ese falso nacionalismo que está generando Trump y pues cómo permea en toda la sociedad, ¿no? Cómo permea, como lo decía ahorita Marinés, en el tema de los privilegios pues de las personas como que antes solían tener más privilegios, ¿no? Sí, ahí históricamente pues las personas blancas han sido las que han tenido el acceso a los recursos, al poder, al dinero, y aunque hay una gran cantidad de la población en Estados Unidos blanca en situación de pobreza, siguen bajo esta idea de que el derecho a ocupar los espacios, las calles, los trabajos les corresponde a ellos. Ayer sacó Vice News un corto como de 22, 23 minutos de los eventos que se suscitaron el fin de semana, muy interesante porque entrevistan desde a uno de los representantes del nacionalismo blanco y lo que él dice, pues digo, te ponen la piel chinita, pero básicamente dice, son nuestras calles, son nuestros espacios y hablan de pureza étnica, que eso a mí como que me dejó fría porque el considerar que un color, un sexo, una etnia es superior a otra pues es una de las razones por las que hay desde las guerras hasta los actos más en corto de violencia, ¿no? Como el aclamar dominio o superioridad sobre los demás. También me tocó ver una nota de Pictoline sobre pues cómo a veces permitimos a través de todo este derecho a la información y derecho a expresarse libremente, y pues uno pensaría, es que uno debería tener derecho a decir exactamente lo que quiere, ¿no? Uno tendría derecho de ponerse en contra de los derechos de otra persona, y es donde cambia la situación, ¿no? Hablaba sobre cómo por ejemplo, el fascismo, que da esta libertad, o sea, bueno, si le das esta libertad de expresión, tarde o temprano va a acabar con tu libertad de expresión, ¿no? Porque de eso se tratan estos tipos de movimientos, o sea, te trata de quitar los derechos de las personas. Tú les das derecho de que digan todas las tonterías que quieran decir, tarde o temprano ellos van a tener como ese derecho de quitarte tu mismo derecho a decir las cosas, ¿no? Y yo creo que es lo que lo que nos está llevando todo esto, y es como muy peligroso porque de alguna manera nos afecta a todas y a todos, ¿no? O sea, estamos hablando de que pues, ahorita lo estamos viendo en Estados Unidos, pero pues somos el país vecino, el país que más problemas tiene pues de alguna manera de racismo con Estados Unidos, porque pues están los temas de los migrantes, ¿no? Ujú. Cómo
Hace poco en Texas había un policía que también dijo unos comentarios muy racistas en contra de los mexicanos y creo que también hizo unas acciones, no me acuerdo. Así que lo tuvieron que meter a la cárcel y al meterlo a la cárcel creo que Trump le dio como permiso, no me acuerdo cómo se llama, cuando le quitan como que El perdón, indulto. ¿no? el indulto, ¿no? O sea, también porque había dicho que era una muy buena persona. Y eso sí también pues pone en contexto hacia dónde va pues, la derecha blanca, ¿no? Los nacionalistas blancos en Estados Unidos y cómo tarde o temprano nos va a afectar de una manera muy negativa. Bueno, me gustaría también un poco andar con eso, ¿no? Digo, hay un contexto también de por qué se está dando este avance de la derecha autoritaria, ¿no? Si ves a nivel demográfico, en 10, 15 años van a ser minoría y eso les asusta, ¿no? O sea, va a ser la primera vez en la historia desde que colonizaron Estados Unidos, y por colonizar me refiero a una guerra de exterminio con los pueblos originarios, que fue lo que hicieron, ¿no? Desde tiempos revolucionarios nunca habían sido minoría, ¿no? En ese país. Entonces, ahorita se está dando una coyuntura interesante en la que están viendo la posibilidad de ser por primera vez ellos minoría y no saben cómo entender el ser minoría, ¿no? No lo ven como la oportunidad de ser un país diverso y plural, como, bueno, lo ven algunos, ¿no? Por ejemplo, Bernie Sanders, que ya condenó los ataques como era, ¿no? No que trata de sacarle ese gatopardismo, ¿no? De decir, bueno, hay culpas de los dos lados cuando unas personas están protestando por sus derechos y las otras son arrolladas. O sea, no es equivalente, ¿no? El grado de barbarie que hay en un lado con el que hay en el otro. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Es el miedo que tienen ahorita a perder ese privilegio que tienen ahorita. Y conectándolo un poquito con el caso de México, estamos hablando de un término que también hace un mes estaba sonando mucho, las pigmentocracias, ¿no? En el país, dependiendo el color de piel que tienes, es el grado de privilegios con el que puedes gozar, ¿no? Desde el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a mejores empleos, el acceso a tener vivienda, digamos, digna. Sí depende mucho del color de piel. Entonces, esto no es exclusivo de Estados Unidos, eso es lo que hay que también entender un poco, ¿no? O sea, hay que revisar también la situación de lo que está pasando en el país y qué vamos a hacer para evitar estos, digamos, estas salidas de la derecha autoritaria, ¿no? Que no nomás existe en Estados Unidos. Aquí tenemos a los sinarquistas, tenemos al Yunque, tenemos a grupos de extrema derecha que buscan exactamente los mismos fines, ¿no? Sí, abonando lo que dices, que me parece bien interesante, creo que es importante poner sobre la mesa cómo el supremacista blanco está viendo todo este crecimiento de los que siempre han sido minorías desde la óptica del opresor. La razón por la que le da miedo ser minoría, la razón por la que le da miedo que haya numéricamente otros grupos más representados, es porque como ellos históricamente se han dedicado a quitarle a la gente lo que les pertenece, pues están bajo esa óptica con el pendiente de que les vaya a pasar. En términos de justicia hay una cosa que John Rawls, un filósofo, llama el velo de la ignorancia, que al preguntarte si algo es justo o no, te tienes que poner en el lugar de los otros, ¿no? Pensar que si hubieras nacido en cualquier otro contexto, ¿cómo te gustaría ser tratado? ¿Cómo te gustaría que fueran las reglas? Y creo que esa es la parte que les ha fallado. Como históricamente han dominado todas las culturas, no nomás la norteamericana, pues yo creo que sí están pensando que hay una intención de todas las demás culturas de dominación como la han manifestado ellos a través del tiempo. Sí, y es que es muy peligroso, ¿no? Y lo vemos también con todo el cabildeo político que llegan a hacer a nivel, pues digo, también el dinero está distribuido de una manera en la que usualmente los blancos son los que más tienen dinero, ¿no? Y hay grupos importantes que no se autodominan supremacistas blancos o nacionalistas, pero son grupos que, pues que de alguna manera están financiando todas estas campañas y todos estos recursos a nivel, pues casi que a nivel global, ¿no? También, antes, cualquier duda, comentario que nos puedan hacer llegar a las redes sociales, pueden escribirnos al WhatsApp de Antena, es el 614-363-2021, o seguirnos por nuestras redes sociales. Mi Twitter es Rocco Revilla con doble C. Es @René Moreno, pero la última O es un 0. O Wikipolítica. O Wikipolítica Chi. @Feminesmo. Feminesmo. Y nos vamos a un corte, seguimos con más.
La raíz de la noticia te la decimos en corto. En un momento continuamos. Dicen After all the counterfeit, I've never been so glad. It's the honest trail that brings me to the amazing land. The oldest junkies have been tricked and trapped in their own past. The shame is. Inmediata está en www.vozenred.com. Local, estatal, nacional e internacional. Pasamos. No se crean, me estaba riendo como a mí cuando entra cada vez que el programa. Estamos platicando sobre, pues también los niveles de miedo que puede generar este tipo de acciones, ¿no? Pero antes, irnos un poquito al tema de cómo no nada más afecta a las razas, ¿no? También afecta a minorías en muchos aspectos, desde el tema de la mujer, el tema de las personas LGBT, y yo creo que es importante ver pues cómo sienten ellos que les están quitando privilegios, también sienten, era un tema importante que decías ahorita de cómo el tema de esta supremacía blanca y de los arios, cómo ha permeado mucho en ese derecho de que estas personas se creen superiores a todos los demás, que también era muy interesante ver ahora con los memes y todo eso, que ponían a una persona así súper dañada, súper enferma, y en el rally de los supremacistas blancos, y le ponían así como que, bueno, esta es la clase, ¿cómo se dice? Las personas superiores, ¿no? Y pues en realidad no, o sea, tenemos que ponernos a pensar de cómo se está dando esta mezcla de todas las razas y religiones, y al rato todo el mundo vamos a ser del mismo color, ¿no? Los escuchas hablar y te queda claro que no es un tema de raza, es un tema de cultura. Y claramente están sacando su información de yo no sé dónde. Claramente les parece una visión conveniente, una que los coloca por encima de los demás y que los pone en posibilidad de quitarles cosas a los otros, ¿no? En este sentido, creo que hay que distinguir entre los tres grupos que se ven representados en ese rally. Están los de alt-right, derecha alternativa, que es un grupo que surge surge en el contexto de las preelecciones, como quien dice, de Estados Unidos en las presidenciales pasadas. Un noticiero que se llama Breitbart, que se dedica a decir cosas que no son ciertas, con mucha seguridad y muy fuerte. Lo dirigen. Lo malo ahí es que, si no me equivoco, Donald Trump utilizaba muchos de los mensajes para repetirlos en campaña No y solo los después como mensajes, a la presidente, persona. y a la persona, o sea, lo que también te habla de una falta de cultura y de ingenuidad, o de un muy buen plan, una estrategia para ganar más votos en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está este grupo que yo creo que de los tres que se ven representados en su mayoría es como el más suavecito. Gritan mucho y dicen muchas cosas que no son. Obviamente están en contra de todo el mundo y sobre todo les ha dado por hacerse víctimas. Está también pues, Ku Klux Klan, que históricamente pues, han sido grupos que van en contra de la raza negra de manera particular, las minorías y ahora también los grupos de la diversidad. Y por último están los neonazis, que pues aparte añaden a los judíos, ¿no? Ajá. Obviamente todos los grupos de migrantes los consideran no deseables, los consideran inferiores, creen que hay una razón genética por la cual las minorías son
son menos, valen menos y tienen un miedo de la contaminación racial. Tienen mucho miedo de que no nada más tomen sus espacios y sus trabajos, sino de que se mezclen, ¿no? Tiene estas partes de pureza racial que también son de susto. También hay unos grupos, Movimiento Nacionalista Socialista, el Consejo Ciudadano de Conservadores, Partido Estados Unidos Libertad y los republicanos, ¿no? Pero sí, mira, y también hay que ver el contexto de cómo surgió todo el tema del nazismo, ¿no? Que es parte de lo mismo, cómo sintieron que le estaban quitando los privilegios, cómo sintieron que lo estaban como absorbiendo y quitándole como su comercio, que es lo que pasa mucho con los mexicanos, o sea, directamente nos podemos ver afectados de esto, cómo les quitamos su trabajo, cómo absorbíamos como su cultura de alguna manera, ¿no? También hay que ponernos a pensar que los mexicanos, por ejemplo, en Los Ángeles son el segundo lugar con más mexicanos en el mundo, ¿no? Y yo creo que sí, bueno, hay que ver las posibilidades de qué manera nos vamos a ver afectados ahora con el tema de migración, porque desde poner una barda gigante a lo largo de toda la frontera, pues ya nos habla de que nos están viendo como un problema, ¿no? Bueno, no nomás es la barda, ¿no? Y Sí. van varios discursos, ¿no? O sea, se habló ahorita de cómo se formó el nazismo, pero los orígenes del nazismo es del trabajador obrero alemán que se vio desempleado, pero olvidan agregar al análisis varias cosas, ¿no? Se vio desempleado, ¿por qué? Porque hubo una crisis económica mundial en el 29 y todos los países estaban en quiebra, ¿no? Alemania no era el único. La diferencia es que tenían un muy buen orador de su lado, que era Adolfo Hitler, que básicamente se iba a las tabernas, que eran los únicos lugares, los centros de reunión para hombres nomás, hombres blancos, donde se reunían a quejarse de la situación, ¿no? Y veían como el único problema a los inmigrantes que iban y tomaban los trabajos que nadie quería de todas formas. Es lo mismo que pasa con los mexicanos, ¿no? O sea, es un discurso falso el que se maneja. ¿Por qué? Porque los trabajos que toman los mexicanos son trabajos que de todas formas no se los están compitiendo los estadounidenses, ¿no? O sea, no vienen a eliminar trabajos, vienen a aportar a la creación de valor, es lo único que se está haciendo desde el lado mexicano. Y también viene otra parte del discurso, ¿no? O sea, viene desde el 94, aquí hubo un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, de los cuales los primeros 16, 17 años la balanza comercial fue del lado de Estados Unidos, apenas llevamos 2 años de que hay un superávit del lado mexicano, y es cuando casualmente Estados Unidos empieza a hacer todo este movimiento, ¿no? ¿Para qué? Pues para renegociar ese tratado, que es lo que están haciendo ahorita con Videgaray y compañía, y MIT, para dejar un tratado que otra vez solamente beneficia al lado americano, ¿no? Y dejando al lado mexicano otra vez en el lado deficitario de este tratado, ¿no? Donde lo único que hemos dado son mano de obra barata y nos hemos llevado en prácticamente todos los rubros, quitando a lo mejor el rubro del aguacate y del trigo, hemos perdido en todos, ¿no? Sí, de hecho, el otro día estabas platicando aquí en el programa de cómo también hay una estrategia de Trump de llevarse todas las empresas que requieren menos agua para Estados Unidos, ¿no? Porque ahorita el agua también ya se está convirtiendo en un problema y pues también incluso nosotros lo utilizamos como una moneda de cambio con Estados Unidos y como siempre nos está cobrando todos estos bonos de agua. Y ahorita lo que quiere es como dejar las industrias aquí que requieren menos agua, que son las que van a costar más, aquí en México dejar las que consumen más agua, que tarde o temprano pues no van a van a tener tanto profit o ganancias como deberían y llevarse en Estados Unidos las que requieren de menos agua. Y pues es como toda esta estrategia, ¿no? Y como también hay un miedo perceptible de la sociedad de cómo no nos representan nuestros políticos y cómo toman estas decisiones como al azar y bueno, ni siquiera al azar, ¿verdad? Parecería que fuera así, pero cómo nos vamos a ver afectados como a futuro, ¿no? Sí, como dices, hay que cuidar las palabras, no es al azar, o sea, hay Ajá, sí. unos Sí, sí, intereses económicos en los que unos pierdan, otros ganan, ¿no? ya eso Es- aparte si lo juntas con esta cultura colectiva americana que tiene que ver con ser número uno, o Ujú. sea, ellos no están muy habituados a ver las cosas en términos de todos ganan. O sea, desde los deportes hasta la economía les gusta ser número uno. Entonces también esa parte de la psicología americana también juega un gran papel en cómo ellos no les importa tanto que todo el mundo gane, ellos más bien es cómo obtienen lo más a costa de lo menos, ¿no? Sí. Y también, bueno, pues cómo esto nos lleva también como a nivel mundial, ¿no? Cómo nos vemos afectados no nada más como vecinos de Estados Unidos, sino cómo estas políticas nacionalistas de Trump
y a lo mejor como estrategias políticas también para ganarse como al pueblo norteamericano, empiezan a permear pues a todo el mundo, ¿no? Y ahorita lo vemos con las grandes o los grandes problemas que están viendo con Corea del Norte, ¿no? Y esta pelea como muy infantil que se ve con Corea del Norte y Estados Unidos, ¿no? Digo, hay un problema bien grave, ¿no? Porque vemos, ya cuando empiezas a agarrar como todo el panorama grande, el bosque, no el árbol, sí hay problemas bien graves, ¿no? Los que nos está trayendo esta administración Riña. de Trump. Ah, sí. Digo, lo podemos ver, yo lo defino de la forma más rápida. Hay un reloj que se llama el reloj del fin del mundo, que se creó en el contexto de la Guerra Fría, y lo que medía eran los científicos nucleares, precisamente, se ponían a medir el grado de peligro que había del aniquilamiento de la especie, ¿no? Y eso era en el panorama de una guerra nuclear, ¿no? Algo que ya veíamos, digamos, pasado, ¿no? Después de los grandes acuerdos de armisticios para eliminar todas las... Desmantelar. Sí, para desmantelar toda, digamos, el armamento nuclear que existía en el mundo, ¿no? Y llegamos al punto más álgido en el 53, que el reloj se mide básicamente, para la gente que no lo sabe, señala medianoche como una alegoría del fin del mundo, ¿no? Cuando el reloj toca medianoche, pues ya se acabó la humanidad. Lo más cerca que hemos estado fue en el 53, a 2 minutos de la medianoche, ¿no? Y no habíamos vuelto a llegar a ese nivel hasta que entró la administración de Trump, donde estamos a 2 minutos y medio para la medianoche. ¿Por qué? Por precisamente toda la política que tiene, no nomás a nivel de amenaza nuclear, que es lo que está pasando ahorita con Corea del Norte, sino la política que tiene ambiental, porque esa es otra forma de aniquilar al planeta, ¿no? O sea, los científicos hace, me parece un mes, Sí. sacaron en el Foro Económico Mundial que de seguir las tendencias económicas que tenemos, de seguir las tendencias ambientales que tenemos, en 3 años vamos a llegar a un punto en el que el equilibrio ambiental ya no se va a poder restablecer, ¿no? Y de ahí, pues, no sabemos qué va a pasar. Sí, Y el problema es la incertidumbre de no saber qué va a pasar, sí, sí, ¿no? sí, mira, Trump, como quiera, ya sabemos que es una persona que no piensa lo que dice, que cree que las palabras están vacías de contenido y que claramente no mide las consecuencias de lo que dice ni lo que hace. Ahora, en el caso de Kim Jong-un, tenemos que viene de una familia de dictadores. En la modernidad hemos visto que el final de los dictadores no ha sido un final feliz. Entonces es comprensible, o sea, no justificable, pero el miedo que trae, pues de que le quiten el poder, ¿no? Porque no va a acabar en una celda en algún lado. Va a acabar como acabaron Omar Gaddafi, como acabó Saddam Hussein, ¿no? Entonces también esta rispidez que se está dando entre los lados, pues tiene que ver con tensiones reales en las que de un lado se está jugando todo y del otro pues no se sabe lo que hace, ¿no? También, híjole, yo lo veo en el tema de cómo nos vemos afectados cada vez más directamente, pero cada vez hacemos menos cosas como para solucionarlo, y es lo que veías, ¿no? O sea, ¿cuándo nos vamos a ver como intimidados por esto? Cuando una bomba tenga alcance y que pueda llegar hasta México, ¿no? O aquí al Paso, ¿no? A Fort Bliss. O lo mismo con el tema ecológico, ¿no? Como lo decías tú, ya nos pasamos, ya llegamos al punto límite donde ya estamos consumiendo más de lo que estamos generando, ya estamos consumiendo más recursos de lo que, pues de lo que el país, de lo que el mundo genera, y seguimos viéndolo como un tema como que no está afectando, ¿no? O sea, como que no es Como parte de otros, nosotros, ¿no? ¿sí? Como de otro momento, como de otra generación. Sí, 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 o sea, y no vamos a dejar hasta que empecemos a tener más días sin agua, más días sin gasolina, como pasó aquí en Chihuahua, más días o días sin comida. Yo creo que va a ser el momento donde vamos a tratar de hacer acciones como para ir cambiando esto cuando ya no tengamos otra opción que hacerlas, ¿no? Alergias serias, temas respiratorios, enfermedades de piel, pues todo lo que tiene que ver con un entorno no saludable y que no está lejano, que ya está aquí. O sea, el hecho de que directamente yo no abra la llave de mi casa y no salga una gota de agua, no quiere decir que esto no está afectando ya en el presente a comunidades enteras y a colonias enteras, incluso urbanas. No nada más es una cosa que, pues en la sierra no llovió, entonces la cosecha está aquí, está en todos lados y todos somos parte de esto desde que pedimos un popote Ajá. hasta que le ponemos el mofle al coche que
hacer ruido, ¿no? Claro, y me gustaría también poner un poco el escenario, ¿no? O sea, el problema es mucho más grave de lo que lo estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, es como, no sé si han visto la imagen en la que comparan a Hiroshima con la Ciudad de México, ¿no? Y dicen que a largo plazo la corrupción es mucho más fuerte que una bomba atómica, ¿no? Pero aquí el problema ambiental es mucho más grave. O sea, si realmente te pones a ver que el 50% de la población del planeta Tierra vive en las zonas costeras y que esto va a afectar a las zonas costeras, va a haber un problema de seguridad mundial grave. ¿Por qué? Porque van a convertirse en refugiados ambientales que van a empezar a moverse de un lado a otro. Ahorita les preocupan los migrantes, que son a lo mejor millones, ¿no? Espérense a que haya billones de personas moviéndose de un lado a otro y donde va a faltar espacio, donde va a faltar recursos, donde va a faltar un montón de cosas para tener una vida digna de todas. Va a haber guerra civil fuerte, va a haber guerra mundial. O sea, el problema, lo que vemos ahorita a nivel nuclear, se me hace poco en comparación al problema que nos viene en una década con el tema ambiental si no hacemos nada ya. Y ya lo estás viendo, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba leyendo una nota de Sierra Leona donde hubo pues también este tipo de inundaciones gravísimas, ¿no? Lo que también genera una migración como más grande y, y masiva, ¿no? No estamos viendo como el contexto de lo que puede hacer también la naturaleza para movernos del lugar, porque ahí sí ya no nos da opciones, no es como que no llegue el agua, no llegue la gasolina, no llegue la comida, sino pues en realidad ya no vamos a tener ni casa ni dónde vivir y va a estar completamente inundado o cualquier cosa, ¿no? Va a ser un tema de supervivencia más que de acumulación, ¿no? O sea, ya va a ser comer o que alguien más coma. Exactamente. Bueno, nos vamos a un corte, continuamos aquí en Corto Panel. Los hechos que te interesan los analizamos en corto. Continuamos. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública After all the counterfeit, I've never been so glad. It's the honest trail that brings me to the amazing land. The oldest junkies have been tricked and trapped in their own past. The shame ends. Inmediata está en www.vozenred.com. Local, estatal, nacional e internacional. Primero está en Voz en Red antes que en otro lado. Una página a la altura de la época. Con información de primera y el equipo de periodistas más completo. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Vozenred.com. Nuestra noticia es Chihuahua. En corto, te decimos las cosas como son para que generes... Inmediata está en... En corto, te decimos las cosas como... Regresamos. Bueno, continuamos aquí en Corto sin Amina Chondo. Y para iniciar, yo creo que hay que ver la claridad de lo que está pasando con los mensajes y de la manera de comunicar de Trump, ¿no? Que siempre ha sido como muy fácil comunicar cualquier cosa a través de Twitter, tener cualquier postura en segundos, y ahorita como que hay un tema complejo incluso con el tema de racismo y con el tema de esta pelea con Corea del Norte, ¿no? Sí, estamos hablando de un presidente que tan pronto le dice fake news a los medios que no reportan de manera favorable sus acciones, tan pronto le dice feas a las mujeres que lo critican,
comentarios sexistas, violentos y inmediatos, radicales y abiertos a cualquier acción en la que él se siente directamente implicado, ¿sí? En el caso de Charlottesville le tomó 2 días hablar de quién, o sea, poner la responsabilidad en quienes fueron directamente responsables por generar este contexto de violencia. En un primer momento, el domingo, habló él de que había habido actos de violencia que él condenaba, pero que habían sido violencia de los dos lados, haciendo como una justificación y también diciendo, pues hubo violencia, pero la provocaste, ¿no? A los contramanifestantes. Entonces, el pensar que, bueno, aquí hay 2 temas. Está el tema de hasta dónde llega, cuáles son los límites de la libre expresión, ¿sí? Si el tener un discurso de odio o el contramanifestarte con un discurso de odio, ¿tienes tú alguna responsabilidad como manifestante de velar por tu integridad física? O si no debes permitir, o sea, tienes que establecer alguna especie de barrera en lo que puedes decir cuando tus palabras pueden generar actos o pueden levantar masas o pueden, pues, culminar en la muerte de personas, como pasó en este caso. Y aquí lo preocupante es, en un primer momento Trump es omiso al decir fueron los nazis, los neonazis, extremistas radicales, fue gente blanca la que mató y la que generó este clima de violencia, no las contramanifestaciones. Y cuando lo dice también como de una manera muy tibia, y le ves que está leyendo, le ves que como que ni siquiera entiende lo que está diciendo, que ni siquiera lo cree, ¿no? Ajá. Y hay que dejar claro también que es de lo que se hablaba, lo hablamos el otro día aquí, de cómo sí todo el mundo tiene derecho a manifestarte, pero también hay como una barrera muy clara en cuando tú pides derechos y cuando alguien está pidiendo que te quiten derechos, ¿no? Porque yo creo que es aquí lo que está pasando y pasa en mucho otro tipo de manifestaciones, de cómo la gente siente que alguien más no debe de tener derechos. Yo creo que ahí es donde la balanza empieza a irse hacia un lado, ¿no? Y es donde vemos como esta división entre lo que es bueno y lo que es malo. La gente siempre tiene derecho a exigir como más derechos para su persona o equidad de derechos para todos y todas, ¿no? Y no para quitarle derechos a otra persona que no esté en tus mismas condiciones o en tus privilegios, ¿no? Claro, no, y aparte, no nomás no se está jugando nomás el derecho a la expresión, ¿no? O sea, también ahí hay claros mensajes de odio y de aniquilación de lo que se considera lo otro, ¿no? La otredad, lo que no es igual a mí, por lo tanto, debo de acabar con ello. Y esos son mensajes peligrosos, ¿por qué? Porque terminan con muertes, como bien dice Marina, y como acabas de decir, Rocco. Y creo que ahí es donde está el límite, ¿no? O sea, no puedes atentar contra los derechos de un tercero. La libertad de expresión llega hasta donde empieza la libertad de otras personas, ¿no? O sea, y se respetan a las personas, no las ideas. Eso que quede claro, no es que estemos en contra aquí de que la gente se expresa. Puedes expresar lo que quieras mientras no lastimes a otra persona con mensajes de odio. Y cualquier persona tiene derecho a criticar y a hacer, acabar con una idea. ¿Por qué? Porque lo que está aquí en juego, pues son digamos, se respeta al final al humano, ¿no? Las ideas son criticables. Y ese es un problema que es muy difícil de entender, sobre todo en contextos como el mexicano, ¿no? Donde está el Frente Nacional por la Familia, que cuando empiezas a hablar de temas que son, digamos, no tan agradables para ellos, pero siguen siendo derechos humanos, piensan que su discurso de eliminar derechos es igual de válido que un discurso en el que estás dando más derechos a las personas, ¿no? Y es lo que pasa con los supremacistas blancos, ¿no? O sea, ellos sienten que no que les vayan a quitar un derecho, sino que van a estar en la misma situación de competencia con los demás personas. Sí, como si los derechos fueran limitados y el hecho de que alguien los tenga te quitar a ti. Y ahí es bien interesante lo que dices del Frente Nacional de la Familia, porque lo que les ha dado por justificar para sus posturas antiderechos, que francamente es lo que son, es decir que hablar de los derechos de los niños, ¿no? Unos niños que cuando nacen en condiciones precarias nadie los quiere, unos niños que nadie sabe quiénes son, no hay datos así de cuántos niños están en una situación de que preferirían ser adoptados por padres de un mismo sexo o de otro. Mira, aquí lo interesante hay un déficit, ¿no? Hay un déficit de niños en situación de calle. Y de niños que la gente no quiere porque ya están grandes o porque según esto ya están maleados. Entonces también hay una idea de como un niño puro, inocente,
como ausente de cultura, como si los niños no estuvieran también sujetos. El prejuicio y el odio se enseña, no es natural al ser humano. Entonces, cuando ves en estas marchas a familias enteras con sus chiquillos y chiquillas, gritando unas consignas francamente absurdas en el mundo moderno, hablando de cómo la mamá es mamá y papá es papá, como si eso fuera el centro de la discusión y que las niñas son niñas. Híjole, pues sí te da mucho, a mí me da mucha tristeza ver que hay infancias involucradas, porque están formando gente intolerante, y yo creo que es lo que pasa también muy rara vez, retomando el tema, cómo pasamos del Frente Nacional de la Familia a Trump, usted Digo, van de la haga mano, las ¿no? conclusiones, usted saque la conclusión, pero es fuerte ver que esta gente no salió por generación espontánea, esta gente encuentra una vía de expresión, una vía porque está en una cultura que permite pensar así, porque está en una cultura donde la violencia, desde que protegen las armas como si fueran el agua misma, la violencia está implícita y atraviesa todas las formas incluso la política. Pero en Estados Unidos está muy sectorizado. No es una sociedad que, a pesar de que manifiesta ser contrario, o sea, que manifiesta ser una sociedad de migrantes, incluyente, etcétera, sí siguen habiendo como guetos, se sigue sectorizando a la población. Y esto te implica no verte a ti en los demás, no reconocer los problemas de otros como propios, y lo mismo pasa también en el nivel tema mundial, ¿no? a nivel mundial, exactamente. Sí, lo vemos a nivel mundial. Estados Unidos siempre ha tratado de ser como el policía del mundo, ¿no? El defensor. Y ahorita pues estamos viendo un policía corrupto, ¿no? Defendiendo a los propios... Bueno, siempre lo ha sido, pero ahorita de alguna manera es como más obvio y más evidente, ¿no? Porque también pues tienen a un líder que no tiene mucha credibilidad, vaya, que tiene... Pero que sí poca cultura. representa a un sector grande, tan eso sí que ganó. O sea, aquí lo preocupante no es que Trump tenga la culpa de lo que pasó, es que simplemente había un grupo gigante de personas afines a la exclusión y a la violencia, que se sintieron cómodos en este momento, en esta coyuntura política, como para salir y hacer lo que hacen. Es que de alguna manera también es el voto duro, ¿no? Es el voto duro de Estados Unidos, así como hay un voto duro aquí. Y como hay un voto duro en Inglaterra, ¿no? Como el Brexit. O sea, estamos viendo que hay un sector que es más fácil que salga a votar, y es a donde se enfocan pues muchas de estas campañas, ¿no? Y daba miedo, digo, porque nosotros lo veíamos en redes y lo veíamos desde nuestra burbuja y veíamos a Bernie Sanders, ¿no? O sea, como era el ideal para ganar y todo el mundo publicaba de él, pero pues también publicaba toda la gente que tenemos de contactos, toda la gente que está como ya sea a nivel socioeconómico, cultural, lo que sea, pero se nos olvida también como todo lo demás que existe en el país, ¿no? Y la manera en la que los convencen, la manera en la que se convencen, y como decías tú, incluso la manera en la que se pueden ver afectados de sus privilegios para si llega alguien a ganar en este tema, ¿no? Y pues seguimos con el tema de cómo Corea del Norte también, cómo ha ido, pues cómo ha hecho también un poquito más de ruido, también cómo de alguna manera Estados Unidos lo puede estar aprovechando para desviar el tema o la atención pues de sus problemas, ya sea económicos o sociales, porque también siempre la guerra ha sido un negocio para Estados Unidos, y cada vez que, no nada más un negocio, sino también una manera de ganar como este nacionalismo de las personas y decir, nosotros somos ganadores y nosotros vamos a defender al mundo, ¿no? Y cómo pues Corea del Norte también le está dando esta oportunidad de que salga, ¿no? Ahorita con pues como te decías tú, con sus amenazas de cada vez tener más tecnología para poder llegar un poquito más lejos. Ahorita están amenazando a Guam, al país, porque es el territorio estadounidense. Bueno, porque no está reconocido como país. Es el territorio más cercano que pertenece a Estados Unidos todavía. Hay un problema también porque creo que Japón y no me acuerdo, otras partes de Asia lo utilizan mucho como de vacaciones, o sea que también estaría afectando directamente a japoneses y asiáticos, porque al parecer es lo más cercano a Estados Unidos o a la experiencia de Estados Unidos en Asia, ¿no? Y se habla de por qué ahorita Corea del Norte está teniendo como un poquito de más alcance, o por qué está teniendo como más amenaza. Dicen que Corea nunca había tenido la tecnología para, no me recuerdo cómo se llama,
Miniaturizar. miniaturizar Como querían las encogía a ojivas, los ¿no? niños, Como como- quería, sí, exactamente, ¿no? Hacer chiquitas las ojivas nucleares para poderlas meter en misiles, ¿no? Y ahorita como que ya están llegando a esa tecnología, o al menos todavía no se sabe, pero eso creen. Y es lo que está permitiendo como tener este avance pues en tema de guerra, ¿no? De Corea. Digo, básicamente estamos viendo un reboot, un regreso otra vez a la Guerra Fría, ¿no? O una Guerra Fría que nunca se acabó. Digo, porque si también revisan los reportes de inteligencia, los proveedores de esos misiles son rusos, ¿no? Entonces, la Guerra Fría no se acabó. El problema, aquí hay varias cosas, ¿no? Estamos hablando de Guam, ¿por qué? Porque es, digamos, una extensión de Estados Unidos. Pero no es nomás eso, ¿no? Es poner es desestabilizar toda la zona de Asia, ¿no? ¿Por qué? A millas, menos de 100 millas de la zona desmilitarizada, que quiere decir la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, se encuentra Seúl. Es la ciudad más grande de Corea del Sur, ¿no? Entonces también no hay que tomar tan a la ligera, así como decir nos vamos a la guerra nuclear. Irse a la guerra nuclear significa básicamente, a lo mejor la guerra no va a ser en Estados Unidos, pero van a acabar con los aliados de Estados Unidos, ¿no? Que viene siendo Corea del Sur. Y en el momento en el que pase eso, tenlo por seguro que van a saltar países como China y Japón. Y entonces esto pues se va a armar, ¿no? Y de hecho, la ONU impuso sanciones a Corea con todo este tema y que China de alguna manera que siempre se vio no como mediador, pero como que no se hacía ni un lado al otro, empezó también a tomar pues estas sanciones no tan a ligera, ¿no? Está hablando de que todo el tema de importaciones se hizo como un bloqueo a Corea del Norte, creo que carbón, productos marítimos y no sé qué otras cosas. Estamos hablando de que 2/3 partes de la economía de exportación de Corea se está sancionando, o sea, le están cerrando la llave también a Corea ahorita y ahorita vamos a ver cómo es su manera de reaccionar, porque cuando también presionas mucho a este tipo de personas que tienen esta hambre de poder, pues pueden pasar cosas muy malas, ¿no? Pero es lo mismo que con Obama. O sea, realmente si tú revisas la política que tiene Obama y la que tenía Obama y la que tiene ahorita Trump, es la misma, la única diferencia es que ahora tienes a un presidente más vocal, por no decir más bocón. Pero los bloqueos económicos, las sanciones que ha puesto la ONU, si tú revisas la política que seguía Obama era la misma. La única diferencia ahora es que se amenaza con lanzar ojivas nucleares directamente a Pyongyang, ¿no? Y antes nomás se condenaban los ataques y se hacían ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos en la zona desmilitarizada. Bueno, recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, Twitter, y mandarnos mensaje por WhatsApp al 363-2021. Nos vamos a un corte y volvemos con más. La raíz de la noticia te la decimos en corto. En un momento continuamos. Mi hija se llama Sofía Rodríguez Reyes. En cuanto a After all the counterfeit, I've never been so glad. It's the honest trail that brings me to the amazing land. The oldest junkies have been tricked and trapped in their own past. The shame is. Inmediata está en www.vozenred.com. Local, estatal, nacional e internacional. La raíz de la noticia te la decimos en corto. En un momento continuamos. Bueno, volvemos aquí en corto y pues también de alguna manera ver cómo nos va a afectar de una manera más local, ¿no? Cómo nos está afectando pues todo esto de los grupos privilegiados y
cómo al sentir que les quitan un poco de poder se empiezan a, pues, a levantar, Sí, ¿no? que queremos cerrar a lo mejor el segmento tropicalizando un poquito el tema de lo que pasó en Charlottesville y tratando de encontrar algunas similitudes con cómo nos suceden cosas por el estilo a los grupos que históricamente pues hemos tenido la fortuna de nacer con mayores oportunidades y mayor acceso a los recursos, ¿no? Yo he visto cómo los grupos en el poder le han temido siempre, digo, no quiero hacerle el caldo gordo a López Obrador porque, digo, mis razones para no apoyarlo tienen más que ver con que considero que es un mentiroso a su visión de izquierda, pero en 2006 pasó lo mismo. Va a regalar, las empresas ya no van a poder trabajar, va a regalar todos nuestros recursos, nos van a quitar nuestras cuentas bancarias, ya no vamos a poder ir a Estados Unidos, ya no vamos a poder ir de vacaciones, o sea, el miedo a las minorías, el miedo a quienes hemos oprimido, ¿no? Porque nos asusta que nos quiten, nos asusta compartir. No queremos soltar, en la escala social, todo el mundo estamos mejor que alguien y peor que otros, ¿no? Yo que Slim es como la punta de la pirámide, pero siempre hay alguien que tiene más que nosotros y hay mucha gente que tiene menos. Incluso en grupos más desfavorecidos, ves cómo hay clasismo hacia abajo. El vecino que no tiene ni split, lo vemos, el prieto, ¿no? Es que eres más prieto que yo. Vimos estas encuestas, que levantó el INEGI en base a los ingresos de las personas por su color de piel, por su clase, y no es tan ajeno, aunque la raza a lo mejor no es un factor que atraviesa la discriminación y la opresión en México, sí es definitivamente la clase y también el color de piel. O sea, no tanto, porque México es una mezcla de muchas cosas. Creo que no hay nadie o sea, la pureza racial no es lo que se defiende aquí, pero sí es el privilegio. Y cómo los eventos que se pasaron el fin pasado y el miedo a los otros, pues nos lleva a cerrarnos y a no vernos en los demás con sus implicaciones políticas, porque también le tenemos miedo a quien pasó con Corral también, que los empresarios, es que es un izquierdista, ¿no? Les da miedo quien representa a minorías y quien busca una distribución más justa de los recursos. Y fíjate que eso pasa también, lo vemos con tema de clases sociales, con empresarios, pues, con etnias, pero también pasa con los políticos. La clase política también tiene ese miedo de que le quiten el poder. Y yo creo que es lo que más vemos a nivel local, nacional y mundial, ¿no? O sea, que haya personas que compartan el poder o que estén tomando decisiones que antes eran absolutamente de ellos, ¿no? Y de alguna manera que movían a las ciudades y a los países y pues a todos estos temas, ¿no? Lo vemos un poquito también ahora con el tema pues de Sin Voto No Hay Dinero, que lo hemos platicado mucho aquí. Lo hemos paseado mucho. Lo hemos paseado mucho, cómo quitarles un poquito de esa tajada que tenían, se vuelve como una guerra en contra, ¿no? De ellos. Y algo el como Señor de los Anillos, algo a están nivel abrazando personal. el poder así y no quieren soltar ni poquito. Digo, sí es algo grave, ¿no? Al final, y creo que lo conectamos mucho con lo que hemos hablado, ¿no? Es una clase política que no se representa más que a ella misma, ¿no? O a intereses económicos grandes. Ya cuando tú revisas qué votan, qué no votan, pues en realidad estamos hablando ahorita de que hay crisis ambientales graves a nivel mundial, estamos hablando de que hay crisis energéticas graves a nivel mundial, de que hay violencia a nivel mundial, y eso mismo es el mismo escenario que tenemos a nivel local, ¿no? Y cuando tú revisas realmente qué es lo que estos supuestos representantes votan, pues te das cuenta de que no te representan, ¿no? No nomás en el tema de Sin Voto, ¿no? En general, o sea, yo los invito a que revisen qué es lo que se ve en el Congreso y de las decisiones que toman. ¿Qué se ha visto a nivel de Congreso, tanto federal como estatal o como cabildos, en relación a los temas que hemos hablado, ¿no? O sea, y ahí defines realmente qué es lo que les importa a nuestras y a nuestros políticos, ¿no? A ellos lo que les interesa, si me preguntas desde mi punto particular, es no perder su pequeño coto de poder, ¿no? O sea, en realidad, representarnos, me queda a mí claro, y con la experiencia, por ejemplo, lo que hemos visto ahorita con Sin Voto y algunas otras incidencias legislativas que hemos hecho, pues les interesa preservarse a ellos, primero ellos y al final ellos, ¿no? Y lo hablo en masculino porque mayoritariamente son hombres viejos, blancos,
los que terminan en esos puestos de poder, ¿no? El caso del Congreso de Chihuahua es un poco distinto porque por primera vez hay paridad y de hecho hay mayoría de mujeres, que eso tampoco ha permeado de todas formas para representarnos, ¿no? Sí, O es sea, que los modelos masculinos hay unas deudas pendientes todavía, muy graves y pues sí hago la invitación a la ciudadanía en general a que pues se siga levantando, ¿no? O sea, que siga alzando la voz, que exija ser representados y a los representantes, sobre todo los chiquipartidos, que no se les olvide que si están ahí fue por convenios como las transferencias de votos, porque a ellos no les alcanzaba el voto a estar ahí, es por lo que están ahí y les pedimos que nos representen, ¿no? Es su obligación, no es una prerrogativa de ellos, están obligados a representarnos y esa es la razón por la que existen. Es el tema de no soltar el poder, ¿no? De cómo, ya lo ves, de alguna manera lo hemos estado viendo de cómo han ido perdiendo a través de la comunicación, de los medios, de toda esta apertura de la información, han perdido como ese nicho en donde estaban, ¿no? Donde ya no se sabía nada, no se permeaba nada de información de lo que hacían. Ahorita pues, lo que se trata es que la gente conozca un poquito más del trabajo que han hecho, de lo que están trabajando, de en qué participan, de que en realidad se ganen su salario, ¿no? Vaya. Sí. Ahora es lo que comentábamos la semana pasada en este segmento. Los políticos pensar que son personas distintas que los ciudadanos, de algún lado bien. Al final del día son ciudadanos y ciudadanas que están ahorita en una posición de privilegio y que no lo quieren soltar. Pero lo mismo hacemos los ciudadanos y las ciudadanas desde nuestros espacios de poder, ¿no? Entonces también tener eso en cuenta. Bueno, pues nos despedimos de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Marinés, René. Un placer tenerlos aquí y pues esperemos seguir con más la siguiente semana y que nos sigan visitando. Un saludo también a Miran Chondo y a Oscar Manjarres que no nos acompañaron el día de hoy. Esperemos que la siguiente semana sí nos acompañen. Que es muy difícil esto de estar aquí enfrente del micrófono principal. Y bueno, les agradecemos. Es un gran poder y una gran responsabilidad, ¿no? Muchas gracias y nos vemos el siguiente martes a punto de las 9 de la mañana. GRD Multimedia presentó En corto, con Amina Chondo, la información, la noticia y el análisis como se deben hablar. Una voz joven que construye ciudadanía y una nueva generación de mexicanos que actúan de forma correcta. Te esperamos el próximo lunes en una emisión más de En corto, Antena 102.5 FM, marcando un estilo informativo en radio.